Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis top 10 de cada una de las posiciones de la NBA de cara a esta próxima temporada. En el vídeo de ayer hablé de los bases y ahora llega el turno de los escoltas. Y una cosa que quiero aclarar, porque sí que vi algunas dudas en el vídeo de ayer, hablando sobre todo de Stephen Curry. También había quien se inventaba que Gilgeous Alexander no es un base cuando es el base del equipo. El tema de las posiciones. Al final en la NBA, en la actualidad, las posiciones son muy fluidas, más que nunca, por lo que no es tan fácil determinar que un jugador es un escolta y ya está, o un base, o un alero, o lo que sea. Así que aquí voy a jugar un poco con lo que yo considero y también un poco, bueno, las estadísticas y el porcentaje de tiempo que un jugador pasa en una posición. Y para mí, el caso de Curry, que había gente que decía que como Draymond Green es el pasador principal del equipo, Curry no es un base. Para mí Curry es un base igual. Al final tiene una gravedad tremenda, es el jugador que mejor bota el balón del equipo, un jugador que es el segundo en asistencias y el jugador más pequeño en el campo. Y eso creo que es algo que influye muchísimo. Básicamente, a la hora de determinar una posición, sobre todo ahora donde las cosas son tan fluidas, Jokic tiene el balón más que nadie en su equipo, pero al final es un pivot. ¿Por qué? Porque lo defienden pivots y defiende a pivots. Y por una cuestión de tamaño. Por eso para mí Curry es un base. Shea es claramente un base, no hay discusión ahí. Además en su equipo es bueno, el playmaker principal y el mejor pasador del equipo. Y eso, llegamos aquí a los escoltas y va a haber a lo mejor algún nombre más dudoso donde o bien he decidido yo poner a un jugador en esta lista porque entre escoltas y aleros me valía cualquiera de las dos y al final pues la verdad es que el talento deja un poco que desear y por eso he optado por mover a algún jugador un poco, siempre con algo de fundamento, pero eso, si un jugador está aquí en el top 10 de escoltas y no está en el de alero, si os parece un alero, es un alero posiblemente, pero también puede jugar de escolta o también juega de escolta y he hecho un poco lo que he considerado correcto, ¿no? Y bueno, por supuesto os animo a que me deis vuestro top 10, esto es subjetivo, es hablando de mis expectativas de cara a la temporada 2025-26 y no todos vais a estar de acuerdo y no pasa nada, es lo normal. Y bueno, like, suscribiros, todas esas cosas, agradece muchísimo, hacedme preguntas al final de cada vídeo que siempre respondo alguna y vamos a empezar que se hace tarde y tengo que irme a trabajar. Empezamos entonces con unas cuantas menciones honoríficas, esta vez tengo 5. La primera es Quentin Grimes. Lo considero una mención honorífica porque con el final de temporada que tuvo el año pasado, la verdad es que fue un jugador tremendo. Tengo mucha intriga por ver en qué término medio se encuentra, porque no va a ser el jugador que cerró el año con los 76ers, ¿no? Pero Grimes es un buen defensor en esa posición de escolta que ha pegado, bueno, o ha demostrado una evolución tremenda a nivel ofensivo y habrá que ver para empezar si sigue en Filadelfia, entiendo que sí, pero no ha ocurrido nada todavía a nivel de agencia libre restringida y luego cómo rinde, pero creo que tenía que mencionarlo. Otro jugador que voy a mencionar es Dyson Daniels, un jugador que me quise plantear ligeramente para el top 10, pero al final hay nombres que he puesto por encima, nombres más de corte ofensivo. Al final es verdad que el ataque importa más que la defensa en la NBA, siempre y cuando no sea un caso exagerado de ataque con cero defensa o bueno, una producción no tan potente. Dyson Daniels es uno de los mejores defensores de la NBA, el mejor jugador de la NBA robando balones, tuvo un impacto tremendo la temporada pasada, fue un digno ganador del premio a jugador más mejorado del año, un candidato a jugador defensivo del año. Me alegro de que no lo ganara, creo que no se lo merecía, creo que se merecía entrar en el primer equipo el defense y eso lo consiguió. Muy buen año y es un jugador tremendo junto a Trae Young. El problema, aun si el año pasado pegó un salto a nivel ofensivo, sigue siendo un jugador limitado, con un tiro bastante cuestionable y que tiene que seguir mejorando en ataque. Si Dyson Daniels mejora en ataque hasta el punto en el que produzca un nivel de eficiencia adecuado, unos 16-17 puntos por partido, Dyson Daniels va a ser uno de los mejores jugadores en esta posición, pero este año lo tenemos como mención honorífica. Seguimos con Christian Braun, de hecho me he parado demasiado para las menciones honoríficas, el vídeo se va a alargar si no. Braun es uno de los mejores escoltas 3&D de la NBA. La duda con Braun también es que juega con Nikola Jokic, eso es trampa, porque al final juegas en el mejor contexto posible para elevar tu juego, tienes al mejor jugador de la NBA a tu lado y un jugador que además eleva muchísimo a sus compañeros, pero Braun es un muy buen defensor, un jugador muy eficiente en ataque, muy potente en transición también, que mete sus triples abiertos, que no tira tanto de tres como debería probablemente, pero con el año que ha tenido, con la temporada que ha tenido para los Denver Nuggets y el impacto que ha demostrado en playoffs también en el pasado, confío bastante en él y creo que se merece estar entre las menciones honoríficas. Y pasamos ahora a un par de jugadores más de corte ofensivo, uno es Jalen Green. No lo he metido en el top 10, pero tengo ganas de ver qué tal lo hace en Phoenix. El contexto no es ideal, pero Green la verdad es que ha ido de menos a más a lo largo de sus temporadas y los playoffs fueron catastróficos y dejaron
un muy mal sabor de boca, ¿no? De una temporada en la que no lo había hecho mal en absoluto, pero es un jugador con muchísimo talento ofensivo que tiene problemas de eficiencia, pero poco a poco ha ido mejorando y a ver qué tal hace este año. Y luego está Shadon Sharp, un jugador con talento de sobra para ser un jugador top 10, pero para mí, perdón, no se merece estar todavía en esta lista. Tiene muchísimo talento, es un atleta espectacular, en defensa no se esfuerza nada. Un equipo con un impacto defensivo o un nivel defensivo tan potente, ¿no?, como el de los Portland Trail Blazers y Shadon Sharp, la verdad es que es un poco decepcionante teniendo a jugadores como Camara, Donovan Clingan, Avdija, a los que realmente le importa defender, pues él está a su bola, ¿no? Tiene capacidad de defender muchísimo mejor de lo que ha hecho y eso es algo que me frustra, y a nivel ofensivo pues su eficiencia tiene que mejorar, pero va progresando. Es un jugador que solo lleva 3 años en la NBA y es un atleta espectacular que si consigue hacer encajar las piezas puede llegar a ser un jugador tremendo. Y entramos ahora en el top 10 entonces, y de décimo tengo un jugador que la verdad es que ha tenido una trayectoria muy interesante y de momento tengo de décimo, puede escalar, puede caerse perfectamente, y ese es Austin Reaves. Austin Reaves ha evolucionado hasta un punto en el que creo que sí, que entre los escoltas, que luego si queréis considerarlo un base, si queréis, lo dicho, esto es fluido. En este caso no lo mete en la lista de bases, el base de su equipo es Luka Doncic. Reaves opera como escolta o como base secundario, si es que cuadra que no está ni LeBron ni Luka, no es el rol que cumple en absoluto. Es un defensor limitado, creo que tiene instinto y sabe más o menos lo que tiene que hacer en defensa. El problema es que el físico no le da, por lo que en contextos de playoffs, por ejemplo, es muy vulnerable, pero eso es aplicable a muchos jugadores de su perfil, ya veremos más en esta lista. Pero a nivel ofensivo ha seguido evolucionando año tras año, es un jugador que produce un nivel muy alto y creo que eso se merece estar en el top 10 de escoltas de cara a esta temporada, al menos al inicio del año. Tengo muchas ganas de ver cómo juega. Pasamos a un jugador que ya ha sido All-Star alguna vez, que está ahora mismo en una etapa en la que su percepción en la liga es bajísima, pero creo que tenemos que seguir respetándolo un poco como jugador de altísimo calibre, y es Zach LaVine de los Sacramento Kings. LaVine es un jugador muy dinámico a nivel ofensivo, con muchísima capacidad de tiro, que creo que eso es algo de lo que a veces nos olvidamos, que ha tenido problemas de salud, que nunca ha destacado por su defensa. Defendió bien una vez con la selección de Estados Unidos y nos dio esperanzas, pero esa es la única vez en la que le importó, creo. Pero al final un jugador con su capacidad ofensiva y su capacidad de tiro para mí sí que se merece estar aquí. Lo tengo de noveno, me planteé ponerlo tal vez de octavo, incluso de séptimo, como no lo comenté en este vídeo, lo comenté en el vídeo anterior. Cuando es un tema más fluido lo comentaré, cuando he tenido dudas sobre en qué puesto poner a cada jugador. Al final hay veces en las que no estoy ni yo convencido con la posición, pero algo hay que hacer con esto. Eso, a LaVine lo pongo con comodidad por encima de Austin Reaves. Y básicamente tengo dudas entre él y Tyler Herro. Herro es el que he dejado octavo. Básicamente Herro ha tenido la mejor temporada de los dos, pero estaba en la conferencia y yo creo que se influye de cara a consideraciones del All-Star, por ejemplo. Son dos jugadores muy potentes a nivel ofensivo, limitados en defensa. LaVine es un mejor atleta que Herro, con lo que puede defender mejor si hace falta. Herro no puede, aún si quiere, en mi opinión. O aún si quisiera, perdón, porque tampoco creo que quiera mucho. Pero Herro, nadie puede negar que ha seguido mejorando y esta temporada pasada, pues eso, consiguió entrar en el equipo All-Star con los Miami Heat. Es un jugador con muchísima capacidad de tiro, que es un reboteador bastante competente para su posición y su físico, es capaz de repartir un poco de juego y es un jugador que a nivel ofensivo es dinámico y realmente produce, y por eso lo tengo de top 8 de escoltas de cara a esta próxima temporada. De séptimo tengo un jugador que decidme vosotros en los comentarios, a lo mejor me he calentado, a lo mejor es un tema de ser fan de los Celtics. Por cierto, no estoy considerando a Jaylen Brown en esta lista. Brown juega mucho de escolta, también juega a veces de alero. Con Tatum fuera del equipo, Brown va a jugar fundamentalmente de alero, y la lista de aleros es bastante deprimente. Lo veréis cuando grabe el vídeo, así que me he reservado a Jaylen Brown para los aleros. Pero sí que tengo un escolta de los Boston Celtics en Derrick White. Esta próxima temporada el base va a ser Anthony Simons o Peyton Pritchard. El año pasado era Jrue Holiday el base y White el escolta, por lo que está a su posición. Y sí, lo tengo de top 7 de escoltas de cara a esta próxima temporada. Creo que al final, Derrick White es claramente un peor jugador ofensivo que Tyler Herro, que Zach LaVine y que Austin Reaves, pero es el mejor defensor de los cuatro con muchísima diferencia, y creo que al final sus deficiencias ofensivas frente a vosotros, sin ser un mal jugador a nivel ofensivo, porque White ha mejorado muchísimo, se compensan con ser el mejor base o guard taponador o intimidador de la NBA y un muy buen defensor en general. Un jugador que al final produce en los dos lados del campo, y para mí eso tiene más impacto que 24 puntos por partido eficientes, cuando produces
como espero que haga esta temporada, 20 puntos por partido eficientes con buena defensa. Así que sí, tengo a Derrick White de séptimo. Puede ser un error, puede que me haya calentado, la verdad es que no lo creo. Y ahora viene otro tema complicado, porque es que hay un par de jugadores aquí que yo creo que hay gente que va a considerar mucho más abajo. Yo le he dado la ventaja a la defensa frente al ataque puro de Reeves, Lavin y Tyler Hero. Y de sexto tengo a Amen Thompson. Amen Thompson es otro jugador que puede ser escolta, puede ser alero, puede ser a la pivot. Sé que algunos no vais a estar de acuerdo con que lo tengan en esta lista, porque no tira y los escoltas deberían tirar. Eso, bueno, la NBA ahora mismo es muy fluida. La realidad es que Kevin Durant jugará probablemente de alero, y de la pivot seguramente juego Jabari Smith o Tari Eason. Tienen a Sengun de pivot, a veces jugarán Sengun y Steven Adams de 5 y 4. Amen Thompson verá minutos en todas las posiciones. A nivel defensivo es que puede defender lo que sea, pero creo que técnicamente va a ser el escolta de los Houston Rockets, y por eso he aprovechado y lo he colado aquí. Y esto es proyección total, o sea, estamos hablando de la temporada 2025-26, pero creo que Amen Thompson va a ser, como fue este año, uno de los 5 mejores defensores de la NBA, uno de los defensores más versátiles de la NBA, y va a seguir mejorando a nivel ofensivo. Con la llegada de Kevin Durant y esa sustitución, ¿no?, de Jalen Green con Kevin Durant, la gravedad de Durant va a ser diferente, el espaciado en el campo va a ser diferente. Durant es un mejor pasador que Jalen Green, y Amen Thompson es todavía un jugador joven en desarrollo, que va a tener parece que está sano esta pretemporada, con lo que podrá seguir desarrollándose, y espero que pegue un salto tremendo y que sea All-Star posiblemente la próxima temporada. Para mí es un jugador con un futuro brillante, un proyecto con mucho más potencial que Alperen Sengun. Esto es subjetivo totalmente, pero sí, confío muchísimo en Amen Thompson, confío en su impacto defensivo combinado con un desarrollo ofensivo que lo ponga aquí, de sexto entre los escoltas de cara a la próxima temporada. Y pasamos a la quinta posición, donde tengo a Desmond Bane, un jugador que no ha sido el star, por lo que técnicamente podría estar por debajo de jugadores como Hero, Zach LaVine, y un jugador que cambia de contexto, pero precisamente ese cambio de contexto hace que valore todavía más a Bane. Bane es un muy buen tirador, un escolta que llega a los Orlando Magic para ayudarles con una deficiencia clara que tenían, y a nivel defensivo no es tan bueno como esos brazacos podrían hacer creer, pero al mismo tiempo es un jugador evidentemente muy fuerte, muy físico y aceptable en defensa, que el contexto de los Orlando Magic es suficiente y que hace que esté por encima de, una vez más, Austin Reeves, Zach LaVine y Tyler Hero. Para mí es un peor defensor que Derrick White, más fuerte, un perfil diferente, pero un peor defensor, y es un peor defensor obviamente que Amen Thompson, pero sus más de 20 puntos por partido, muy eficientes, con muchísima capacidad de tiro y buena defensa, en un contexto además que va a ser competitivo como es el de los Orlando Magic esta temporada, hacen que para mí Desmond Bane se merezca ser considerado el quinto mejor escolta de cara a la próxima temporada. Llegamos ahora a la cuarta posición y tengo un jugador aquí que podía estar en el ranking de escoltas de aleros o de la pivots. Lo he puesto aquí porque si no la bajada de talento era muy dura. Básicamente no me dolía poner a Desmond Bane como cuarto o top 4 en algo. Creo que ya este top 5 es algo que es descabellado. O sea, de entrada no piensas en Desmond Bane, o sea, piensas en Desmond Bane y piensas en un muy buen jugador, un posible All-Star si todo sale bien, pero no piensas en Bane como el quinto mejor jugador en su posición, y imaginaos si fuera cuarto. Por eso he puesto aquí a Jalen Williams. Y lo de Jalen Williams es justificable. Creo que J-Dub es más bien un alero, pero cuando todo el mundo está sano en Oklahoma, los Thunder juegan con Shea de base, Jalen Williams de escolta, Lu Dort de alero, Chet Holmgren de a la pivot y Isaiah Hartenstein de pivot, por lo que técnicamente es el 2, es un jugador versátil, es el segundo playmaker principal de los Thunder por debajo o por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, y he querido meterlo en esta lista porque alguien tenía que entrar. De hecho, buscando por internet rankings de otra gente, la gente ponía a Jaylen Brown y a Jalen Williams entre escoltas. Yo a Brown, lo dicho, lo he puesto de aleros. A Jalen Williams me hubiera gustado puesto alero, pero bueno, Lu Dort es para mí el alero principal de Oklahoma y por eso está aquí J-Dub. Y sí, lo tengo de cuarto, mejor escolta de cara a esta próxima temporada. Hablamos de un campeón de la NBA, un jugador que el año pasado entró en el tercer equipo del NBA, uno de los mejores defensores de la NBA también. Creo que de todo este ranking solamente Thompson es un mejor defensor que Jalen Williams, y es un jugador que se merece estar para mí aquí. No siento que sea el momento todavía de ponerlo más arriba, pero todavía es joven, sigue mejorando, acaba de finalizar su tercera temporada. A ver hasta dónde llega Jalen Williams. Pasamos al top 3 y son 3 nombres ya mucho más conocidos, 3 jugadores que llevan años coronando estos tops. De tercero tengo a Donovan Mitchell, que podría estar perfectamente de segundo. Es uno de esos nombres intercambiables, que por cierto no lo decía antes, pero yo a Williams lo tengo claramente de cuarto. Entre Desmond Bane y Amen Thompson, si queréis poner a Amen incluso quinto,
Tal vez sea optimista además, pero me lo plantearía, pero bueno, creo que así está bien. Pero eso, Donovan Mitchell lo he puesto de tercero, podría ponerlo de segundo. El año pasado, en base a la temporada que jugó, para mí sería segundo. Mitchell tuvo un año tremendo con los Cavs, espero que este año en Cleveland sea muy bueno también. Es un muy buen jugador ofensivo, un jugador con muchísima más carga ofensiva que nadie de los que hemos mencionado hasta ahora, tal vez Hero, pero son perfiles diferentes y impactos diferentes también en el campo, ¿no? Donovan Mitchell es un jugador que lleva años demostrando, un jugador que ha tenido sus momentos buenos en playoffs, también sé que su gran etapa en Utah está quedando un poco olvidada y la gente ahora está más pesimista o es más pesimista con el rendimiento de Mitchell en playoffs, pero todavía es un jugador de altísimo calibre que el año pasado fue uno de los 6-7 mejores jugadores de la NBA y al que he puesto como tercer mejor escolta de la liga porque le voy a dar mi voto de confianza a Devin Booker. Booker el año pasado no fue mejor que Donovan Mitchell ni fue mejor que Jalen Williams, pero Devin Booker vuelve a ser el jugador número uno de su equipo. Ya no está Kevin Durant, han reestructurado un poco a los Suns. No tengo unas expectativas altísimas para los Suns, pero bueno, entiendo que intentarán pelear porque tampoco es que controlen ningún pick. Y Devin Booker es un jugador que tiene un talento innegable. En el pasado para mí ha llegado a ser en algún momento el mejor escolta de la NBA y como todavía es bastante joven, creo que tiene 28, tal vez 29 años, no ha entrado en la treintena desde luego, creo que que hay muchas posibilidades de que Devin Booker sea capaz de recuperar su mejor nivel. Y si Booker recupera su mejor nivel, es el mejor escolta de la NBA, el segundo mejor escolta de la NBA, perdón. Y eso, vamos a considerar en un año de recuperación de Booker, por eso lo he puesto de segundo y a Donovan Mitchell de tercero. Si queréis intercambiarlos me parece totalmente legítimo. Y de primero está Anthony Edwards. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de cuestión. Quien se oponga, pues bueno, cada uno es libre de tener la opinión que tenga, pero Anthony Edwards, perdón, es el mejor escolta de la NBA. Es un jugador potentísimo que se está hablando del MVP de Luka y probablemente vaya a ser el favorito de entrada y tenga posibilidades reales. Anthony Edwards es la esperanza de los estadounidenses de tener un americano, bueno, es que no me gusta decir americano, a un estadounidense ganando un anillo, un anillo, perdón, estoy espeso. Es la esperanza de los fans de la NBA de Estados Unidos de tener otra vez un MVP de su país, porque al final es un jugador con un talento tremendo, un jugador que ya lleva un par de años produciendo a un nivel altísimo, que lleva 2 años llegando a finales de conferencia y que sigue mejorando año tras año y que al final todavía es muy muy joven. De hecho es muy joven para la cantidad de hijos que tiene, pero eso es un tema aparte. Pero es muy muy joven y tiene muchísimo margen de desarrollo todavía. Solo espero que tengamos un año sano de Anthony Edwards, que de momento la verdad es que en ese aspecto ha cumplido. Y si tenemos un año así, Anthony Edwards va a estar perfectamente peleando por el primer equipo del NBA y tal vez por un MVP, ya se verá. Así que sí, para mí Anthony Edwards claramente es el mejor escolta de la NBA de cara a temporada 2025-26. Y con esto hemos acabado, repasamos rápidamente el top. De primero Anthony Edwards, de segundo Devin Booker con optimismo, si no estaría tercero. De tercero Donovan Mitchell, de cuarto Jalen Williams, que podría estar en la lista de aleros o de la pivots, lo he puesto en la de escoltas al final. De quinto Desmond Bane, también con optimismo, la verdad. De sexto, Amen Thompson, confío muchísimo en su desarrollo. De séptimo, Derrick White, decidme si aquí me he calentado. Yo no lo creo, la verdad. Para playoffs prefiero a Derrick White que a Tyler Hero, Zach LaVine o Austin Reeves, así que sí, séptimo Derrick White, aunque hablemos de la temporada regular, lo sé, pero bueno. De octavo, Tyler Hero, un jugador con muchísimo impacto ofensivo, limitado en defensa. De noveno, Zach LaVine, un perfil similar que para mí tiene más capacidad, para mí es mejor que Hero, pero ha demostrado menos en estos últimos años. Creo que LaVine perfectamente podría estar por encima de Hero, pero en base a la temporada pasada vamos a considerar que si sigue la tendencia y teniendo en cuenta que Hero es más joven, esto sigue así. De décimo, Austin Reeves y luego menciones honoríficas, Shadon Sharp, Jalen Green, Christian Brown, Dyson Daniels y por último Quentin Grimes. Esto no es un top 15 ordenado, por cierto, las menciones honoríficas son un poco al azar. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Vamos a, como siempre, darle una mención a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, os agradece muchísimo. Y por otra parte, respondo una preguntilla y ya acabamos. Y la pregunta que voy a responder hoy es una pregunta de Alexander Darth, que lo que dice es: pregunta para vídeo, a ver si cuela. ¿En qué posición pondrías a Scoot Henderson en un redraft? Tengo curiosidad por ver cuánto cae después de ser el claro top 2 en su momento. A ver, esto es difícil así de improviso, que a ver, he visto la pregunta pero no me he visto los jugadores del draft. Voy a leer rápidamente algunos nombres que yo pondría claramente por encima de Scoot Henderson en este momento. Y, por cierto, reminder para quien sea que no lo recuerde o no lo sepa, para mí Scoot Henderson era el claro pick 2 del draft y Charlotte yo creía que Charlotte había cometido un error dejándolo pasar, ahora mismo no lo creo.
A veces nos equivocamos y yo estaba equivocado con Scoot. Sigo considerando que es un jugador con potencial y que va a ser bastante bueno, pero para mí, ¿quién estaría por encima de Scoot Henderson? Estoy viendo el draft. Si hay algún jugador no drafteado que se me escape, lo siento, tampoco es algo muy preciso esto, pero Wembanyama obviamente está por encima, Brandon Miller también, tanto Amen como Ausar Thompson también, ahí llevan 4 nombres. Yo creo que pondría a Cason Wallace por encima, es un perfil muy diferente, pero sí. Cason Wallace con lo que van 5 nombres. Cam Whitmore está por ver porque también ha tenido un rol muy raro. Bueno, entrada como con mucha confianza, 5 nombres, y tras eso hay otros nombres en la conversación. Tumani Camara, ojo con él. Bilal Coulibaly creo que tiene muchísimo potencial. Derek Lively también, pero como tuvo un año con bastantes problemas de salud, tengo más dudas. Creo que es verdad, o sea, cae del top 2 o 3 donde fue seleccionado realmente, pero yo creo que con bastante soltura o confianza todavía mantendría a Scoot Henderson en el top 10, pero bueno, luego ya se verá. Este año va a ser clave en nuestra tercera temporada. Y nada, ya está, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.